Titulares. Exministros del correísmo investigados en el caso Gabela. Presunto asesino del candidato Ryder Sánchez fue capturado. 2 binomios presidenciales no han solicitado resguardo policial. Mediante campaña publicitaria, el CNE busca incentivar el voto. 3 personas fueron asesinadas a tiros al sur de Guayaquil. Amigos televidentes, un gusto acompañarlos un día más en Noticias Oro Mar, primera emisión. En contexto de las elecciones anticipadas, los ecuatorianos que residen en el exterior podrán votar en zonas distintas a aquellas en las que se inscribieron, debido a que el Consejo Nacional Electoral eliminó la restricción geográfica. Más los resultados de las pruebas del polígrafo y un video a una entrevista a los procesados en el asesinato del general Gabela no constarían en los expedientes públicos. Así lo aseguró el informe del tercer producto emitido por el perito Roberto Mesa. Aunque se entregó el denominado tercer producto con respecto al asesinato del general Gabela, aún hay temas por resolver y observaciones que incluyeron en el documento, como la ausencia de un video de una entrevista y los resultados de las pruebas del polígrafo que se hicieron a los procesados del caso. Según lo indicado por el perito Roberto Mesa, no constarían en los expedientes públicos. Además, la Fiscalía investiga a 5 exministros del gobierno de Rafael Correa por el presunto peculado en el tratamiento que se dio al tercer producto. Los nombres son los siguientes: Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, actual candidata a la Asamblea por el Movimiento Revolución Ciudadana; César Navas, exministro de Coordinación de Seguridad; Fernando Cordero, exministro de Coordinación de Seguridad y exministro de Defensa, e incluso expresidente de la Asamblea; José Serrano, exministro del Interior, exasambleísta y expresidente de la Asamblea; Pedro Solines, exsecretario de Transparencia de Gestión, actual alcalde de Milagro. Por este caso se abrió un expediente en 2013 y aún se mantiene en investigación. Y es que a raíz de todo lo sucedido, uno de los acusados como presuntos autores intelectuales, el general Alfonso Espinosa, aseguró que no existen pruebas que lo inculpen y que de hecho no tuvo participación en el proceso de la compra de los helicópteros Drup. Anaí Vélez, Noticias Oro Mar. La red amazónica sigue reclamando a las petroleras por las afectaciones ocasionadas a las comunidades durante décadas. Ahora han llegado hasta la Procuraduría para ver si obtienen alguna acción favorable. Son los llamados juicios ambientales y hablan de una historia que se remonta a 2 décadas. Desde esa época, en donde la bonanza petrolera las observaban otras ciudades y también se beneficiaban otras provincias, los habitantes orientales solo miraban contaminación y afectaciones a sus territorios. Desde esas fechas, se unieron los habitantes de la zona sur de la región, que es donde la actividad petrolera se ha hecho evidente, y plantearon juicios a la OCP y a la compañía Oxy. De la OCP y la es Oxy, que ya está fuera del país, estamos en ese caso haciendo los reclamos que nosotros queremos que nos gestionen ese petitorio que de toda la red amazónica que estamos aquí. Ese pedido es fundamental para nosotros, que nos atiendan, por favor. Los juicios han dormido el sueño eterno. Este martes estuvieron en la Procuraduría General de la Nación a fin de acelerar el pedido de la Corte de Derechos Humanos, que ha notificado al Estado para que se pronuncie sobre estos juicios. La CIDH tendría la última determinación, porque nosotros daríamos respuesta a la negativa del Estado de no contestar a través de la Procuraduría. Han pasado muchos gobiernos y ninguno ha abierto los oídos para escuchar su clamor. Organizaciones internacionales les han respaldado en sus pedidos, pues consideran justa su lucha. La Procuraduría ha abierto una mesa de diálogos que posibilitará una salida a los planteamientos de los habitantes de la zona petrolera del país. Y la Corte Provincial de Pichincha ratificó el sobreseimiento a favor de 9 militares acusados del asesinato de 2 de sus compañeros y un policía durante el 30S. A 9 militares que habían sido involucrados en el asesinato de 2 de sus compañeros y un policía durante la revuelta del 30S, les ratificaron el sobreseimiento. La decisión la tomó la Corte Provincial de Pichincha. En todo este proceso, sí
me he sentido yo particularmente, y creo que todos los militares que hemos sido involucrados, indefensos porque no la institución, pero sí los que estuvieron al mando de todo este proceso, al mando de las Fuerzas Armadas, no nos respaldaron. Todos sabemos que quienes murieron, los militares que murieron ahí, Jacinto Cortés murió llegando a la Mariana de Jesús a la altura del Metropolitano, fueron recibidos a bala por disparos generados por los policías que estaban sublevados. Además, Andrade indicó que se prometió que se desclasificaría la información. Ese fue el ofrecimiento incluso del gobierno de Guillermo Lasso apenas se posesionó y del hoy candidato Fernando Villavicencio, quien manifestó el 13 de julio del 2021, manifestó saliendo de Carondelet que se iba a desclasificar la información. Hasta el momento ya han pasado más de 2 años y todavía no se ha desclasificado la información. Adicional a ello, indicó que lo que las Fuerzas Armadas deberían hacer es reivindicar el nombre de los oficiales, a fin de que sus nombres no queden manchados. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Seguimos con más información. La distribución de kits electorales del Consejo Nacional Electoral culminó con la integración de estos kits que serán utilizados para las elecciones extraordinarias en las delegaciones provinciales. La entrega de este material finalizará en todo el país este jueves 20 de julio. Cada uno de los 1.980 kits incluye una computadora portátil, un escáner, cables de poder y cables USB para la transmisión de datos. Estos primeros paquetes serán entregados a los militares para su custodia y distribución, así a los centros también de procesamiento electoral a escala nacional. El Consejo Nacional Electoral destinó $924.700 en una campaña publicitaria en medios de comunicación y redes sociales con el fin de incentivar a la ciudadanía al voto informado. Para este proceso se contrató al grupo creativo Publimark, una compañía quiteña creada hace 43 años, y es que con esta campaña se espera reducir el índice de ausentismo que en febrero pasado alcanzó el 16,05%. Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, informó que solo 2 de los 8 binomios presidenciales no han solicitado el resguardo policial. En este escenario, el ministro del Interior, Juan Zapata, aclaró que los postulantes a la Asamblea Nacional que requieran seguridad deberán canalizarla a través del CNE y será la entidad quien enviará las peticiones a la cartera de Estado. Ahora escuchemos las declaraciones de Atamaín. De los binomios presidenciales, solo 6 binomios han pedido el resguardo policial, excepto el candidato Noboa y excepto el candidato Otto Sonnenhöster. Los 2 no han hecho el requerimiento. El día de ayer nosotros insistimos a las organizaciones políticas que sigan el procedimiento que ya se les ha indicado. El procedimiento es, si un candidato es objeto de amenaza, de alguna situación que crea que su seguridad esté en riesgo, inmediatamente tiene que hacer la solicitud ante la delegación provincial en la que pertenece o a matriz para nosotros, de forma coordinada con el Ministerio del Interior, proceder a dar la seguridad que se considere y también hacerle un análisis de riesgo al candidato, a su familia, dependiendo de las circunstancias que se dé. Hasta la fecha no hemos tenido ninguna solicitud. En otras noticias, la Corte Constitucional le dio tratamiento al decreto ley enviado por el presidente, con el que busca brindar opciones de pago a estudiantes con procesos de coactiva por créditos educativos. Sin embargo, aún no ha anunciado cuándo dará un pronunciamiento sobre este tema. El decreto que busca beneficiar a los ciudadanos que tienen coactiva por créditos educativos fue analizado en la Corte Constitucional. En la audiencia participaron algunas autoridades del gobierno, quienes expusieron sus argumentos a favor. Por cuanto todas estas circunstancias originadas alrededor de créditos impagos que han sido concedidos por la CENESID, lo único que trae es una vulnerabilidad social, por cuanto estas personas
que incluso están en procesos coactivos, no pueden ser parte, por ejemplo, o acceder a créditos dentro del sistema financiero nacional. Mientras que el viceministro de Finanzas explicó cuál es la situación de las personas que se encuentran en coactiva. Las garantías hipotecarias, según lo que dice la ley reformatoria del Código Ingenio, nos indica que la persona que tenga una deuda con la CENESID que supere los 50 salarios básicos unificados deberá presentar para la firma de un convenio de pago una garantía hipotecaria. Esto implica para muchas de las familias de los deudores que aquellas personas que tienen una deuda con un crédito estudiantil que supere los $22.500 deben presentar para la firma de un convenio, es decir, para acceder a la solución de pago que ofrece la CENESID, una garantía hipotecaria. Por lo que el director de coactivas de la CENESID informó cuál sería el proceso. Personas que se encuentran en proceso coactivo. Es un volumen de dinero que representan 69.5 millones. Más del 60% de ellos, estamos hablando de 3.922 operaciones, no se mantienen en proceso coactivo, ¿no? Y eso implica pues afectaciones, la toma de medidas cautelares y demás, ¿no? Y no tienen un convenio de pago, no tienen esa facilidad de este momento. Finalmente, la Corte Constitucional entró en deliberación y en los próximos días dará su pronunciamiento. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y este viernes se prevé la visita del ministro de Transporte y Obras Públicas a Cuenca para, entre otras cosas, llevar a cabo la firma de convenio con la Prefectura de la SUAY para el mantenimiento de las vías Cuenca-Molleturo, El Empalme y la Cuenca-Girón Pasaje. Ya pasaron los 15 días que pidió el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para analizar el modelo de delegación vial presentado por el prefecto Juan Cristóbal Lloret y el alcalde Cristian Zamora. Es por eso que este día viernes él va a venir a la ciudad de Cuenca para poder tener una conversación precisamente sobre ese y otros temas. A decir de Lloret, es un hecho que el viernes 21 de julio de 2023 se lleve a cabo la firma del convenio para intervenir las vías Cuenca-Molleturo El Empalme y la Cuenca-Girón Pasaje. Que nos permita al municipio local, al municipio de Cuenca y a la Prefectura de la SUAY entrar con la maquinaria, por lo menos para darle una limpieza de la vía. Lo otro, lo que es estabilización de taludes, el cambio de alcantarillas, la limpieza de sumideros y demás, eso, y estabilización de taludes, sobre todo eso tiene un costo mayor. Y ahí lo que el ministro nos ha planteado es la posibilidad de poder generar, ojalá, un contrato con la empresa Asfaltar para poderle dar un mantenimiento. Sin embargo, aún queda pendiente el pedido para entregar las competencias de algunos ejes viales al gobierno provincial de la SUAY y municipio de Cuenca, con la posibilidad de un socio estratégico. El modelo o el sistema de peajes que ya lo hemos lanzado el mes anterior, una propuesta que nos permita, sobre todo con esos recursos, seguir invirtiendo en las vías de la SUAY, y estamos pensando en otras alternativas que nos permitan tener algunos ingresos propios para la prefectura. De paso que se le consultaría sobre el monto que adeuda el gobierno nacional a la prefectura de la SUAY, por ejemplo por concepto de la compra de las acciones de las empresas eléctricas, que sobrepasa los $16 millones. Se siguen manteniendo deudas de los proyectos FINGAT, se siguen manteniendo deudas del IVA, se siguen manteniendo deudas de los proyectos de riego del año 2022 y 2023 que no han sido entregados a la prefectura de la SUAY. Por eso es necesario que ojalá en menos de 60 días, en menos de 30 días vamos a tener un nuevo gobierno. Amigos, es momento de hacer una pequeña pausa. Al volver, más información en Noticias Oromar, primera emisión. Gracias por acompañarnos. Seguimos con más información. El presunto autor del asesinato del candidato asambleísta por Esmeraldas, Rider Sánchez, fue capturado el día de ayer en Santo Domingo de los Áchilas. La detención se dio luego de que la policía rastreó un vehículo rentado en esta ciudad que se dirigía a Quirindé para continuar cometiendo actos delictivos. El operativo terminó en la aprehensión de Ángel M., de 20 años, en la comuna Sáchila, San Jacinto del Búa.
En el lugar, las autoridades encontraron elementos asociativos y vinculantes al homicidio. El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que el sospechoso sería entregado a la justicia y pidió que no haya impunidad en este caso. Y la tarde de ayer se registró un ataque armado en la Floresta, al sur de Guayaquil. Sujetos desconocidos llegaron hasta donde se encontraban varias personas libando y dispararon en contra de ellos, dejando como resultado 3 fallecidos, uno de ellos con antecedentes penales, mientras que 4 personas más resultaron afectadas producto de los disparos, incluida una mujer en estado de gestación. El jefe del Distrito Sur, Marcelo Castillo, confirmó que 2 de los heridos también registraban un amplio historial delictivo. Según versión policial, los sicarios habrían ingresado a pie hasta el parqueadero ubicado en la avenida Domingo Comín y al momento de huir se habrían embarcado en 2 vehículos. En la escena del crimen se contabilizaron 27 indicios balísticos calibre 9 milímetros. 10 minutos aproximadamente después, habían llegado 3 sujetos afrodescendientes a pie y haciendo uso de armas de fuego impactan contra la humanidad de las personas. Existen 3 personas fallecidas, existen 4 personas heridas. Importante señalar que dentro de las personas fallecidas, uno posee antecedentes, 3 antecedentes penales, por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, asociación ilícita y robo. Otro de los heridos tiene 7 antecedentes penales, entre robo, entre tentativa de asesinato, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Otro herido tiene 2 antecedentes, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y asociación ilícita. Está por confirmarse la identidad de una de las personas hoy fallecidas, sin embargo, esperemos que tampoco tenga antecedentes. Dentro de una de las personas heridas, una fémina, nacionalidad ecuatoriana, en estado de gestación y libando aquí en la vida pública, a pesar de las combinaciones insistentes que se hace el patrullero del sector, que está evidenciado en los reportes del ECU 911 y por cámaras. Hay 27 indicios balísticos por el momento que está, como ustedes pueden observar, el personal especializado realizando su trabajo técnico de levantamiento de indicios para poder continuar con la línea investigativa de este hecho de sangre. ¿Encontrar algún tipo de sustancia o...? Y en el Cantón Durán, 2 hombres que trabajaban en tricimotos fueron asesinados por sicarios que se movilizaban en un auto negro. El doble crimen espantó a quienes viven en la ciudadela Oramas González. La muerte venía de negro y a bordo de un misterioso carro, el mismo que circulaba lentamente hasta que en unas calles de la ciudadela Oramas González se bajaron los despiadados sicarios y soltaron una lluvia de plomo. Ahí están, el uno del lado de allá recostado allá y el otro parado ahí. Ahí lo acribillaron a bala. En un carro negro. ¿Ya? Un carro negro y salieron como que sin nada salieron. Uno murió en el acto, cayó abatido después de recibir alrededor de 15 disparos. Ese fue identificado como Luis Antonio Acitimbay Veloz, de 25 años. El otro, Carlos Alfredo Chichán de Escobar, de 16, fue llevado al hospital, pero al final corrió con la misma suerte. En la tricimoto andaban trabajando. ¿Mande? En la tricimoto andaban trabajando. Y estaban conversando ahí los dos, no es que hacen cola aquí. Que salgan las autoridades, que salgan las Fuerzas Armadas a controlar todo esto de aquí, porque ha cogido territorio. Durán está gobernado por grupos narcodelictivos y son ellos quienes deciden cómo, cuándo y dónde se puede o no se puede trabajar. Los tricimoteros estaban sometidos a un sistema de la llamada vacuna. Tenían que pagar cuota para que los dejen trabajar. Se presume que algún desacuerdo desembocó en el doble sicariato. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y la ciudadela San Alejo de Portoviejo se convirtió nuevamente en el escenario de muertes violentas. Pasadas las 2 de la tarde de este 18 de julio, 2 personas fueron asesinadas de varios tiros cuando se encontraban al interior de una cancha. Según se conoció, a este lugar llegaron hombres armados, quienes dispararon contra el grupo de amigos. 2 de ellos fueron alcanzados por las balas. Además, se informó que uno de ellos laboraba en el servicio de motomandados. Horas más tarde se reportó otro crimen en San Alejo. Sicarios acabaron con la vida de un dueño de un frigorífico. La víctima fue identificada como Darwin García, de 35 años. Los asesinos le dispararon a García por varias ocasiones y finalmente huyeron en una motocicleta. Familiares del occiso llegaron al establecimiento de venta de carnes y protagonizaron escenas de dolor.
Escuchemos lo que dijo la policía. Atentado a 2 personas. Las unidades que llegan al punto verifican que efectivamente una persona de sexo masculino se encontraba en el piso con heridas de gravedad. Llega la ambulancia y constata su muerte. De este evento también resultó herido de gravedad otra persona que fue trasladada hacia un hospital cercano y quienes igual al momento de llegar los galenos confirmaron su muerte. Sí, en la escena una persona fallecida. Se conoce que según las versiones de los moradores la otra persona que resultó herida fue trasladada por propios medios de un vehículo, una camioneta, hasta el hospital. Ahí fallece, exactamente. Amigos, es momento de una nueva pausa. Al volver, toda la información de la comunidad junto a Willy Quinde.